Saludos cordiales, profesora Salia. Les saluda la estudiante Yoide Méndez de la quinta opción de la literatura de español, continuando con el análisis de los cuentos y las novelas. En esta ocasión vamos a hacer el análisis del cuento El almohadón de plumas del escritor Horacio Quiroga. Análisis del cuento El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, escritor uruguayo radicado en Argentina. Datos biográficos del autor. Horacio Quiroga nació en Uruguay en 1878 y murió en Buenos Aires en 1937, considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos, cuya obra se sitúa entre la declinación del modernismo y la emergencia del vanguardismo. Los cuentos de Horacio Quiroga. Quiroga sintetizó las técnicas de su oficio en el Decálogo del Perfecto Cuentista, publicado en 1928 en la revista Babel, estableciendo pautas relativas a la estructura, la tensión narrativa, la consumación de la historia y el impacto del final. En este texto manifestó sus ideas sobre el cuento como una unidad emocional y apuntó sus modelos preferidos: Edgar Allan Poe, Rudyard Kipling, Guy de Maupassant y Anton Chekhov, autores que habían de dejar huella en alguno de sus relatos, en los que también puede rastrearse la influencia de Joseph Conrad y Jack London. Horacio Quiroga perteneció a la corriente literaria del modernismo. El modernismo es una corriente de renovación artística que tuvo lugar desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se destacó por su interés en romper con los estilos tradicionales, por la búsqueda de nuevas formas de expresión y de estética, inspirada en la naturaleza y contrarias a los elementos de la revolución industrial. Características del modernismo presente en la obra. La melancolía es un tema central, con predominio de la presencia del otoñal, lo crepuscular, la noche. En el cuento está presente la melancolía desde el inicio, primero en Alicia, que añoraba que el carácter de su marido fuera diferente, y luego por la muerte de ésta. El amor y el erotismo. Desde el inicio de la obra se puede percibir que los personajes principales forman una pareja que se amaba. Relación del título con el contenido de la obra. El título del cuento, El almohadón de plumas, resulta ser muy simbólico, debido a que anticipa el desarrollo de la trama, donde el bicho que se encuentra dentro del almohadón es el que causa la enfermedad y muerte de Alicia. Vemos la relación con el contenido de la obra, ya que desde el inicio de la lectura se está a la expectativa por saber en qué momento se hablará del almohadón de plumas en el cuento, siendo hasta el final que la historia se centra en este objeto. Argumento de la obra. El almohadón de plumas inicia con una joven hermosa llamada Alice, que recién se casó 3 meses antes, en abril, con un hombre serio llamado Jordán. La nueva pareja se había mudado a una casa, casi desocupada, que tenía pocos valores para brindar a su esposa, internada en su hogar. Pasan los días, y con poco que hacer en casa para tenerla ocupada. Alicia pasaría su tiempo esperando la venida de su esposo cada noche. Pronto, no obstante, como se cambió al otoño, la joven se enfermó con un caso leve de influenza y empezó a sentirse debilitada. Con el paso de los días, sus síntomas no se reducían, sino que se desmejoraban. Un día, con la ayuda de su marido a su lado, Alice logró caminar en torno a su jardín. Pero desafortunadamente ese fue el último día que pudo estar afuera. Al día siguiente estaba muy débil para salir de la cama. Los doctores fueron llevados, inciertos de la causa de su estado deteriorado. Le ordenaron descanso. Llegó el próximo día y los esfuerzos de Alicia por pararse de la cama ya se estaban volviendo inútiles. Tema de la obra. El tema principal de la obra es la muerte que sufre Alicia, que se ve reflejada desde el inicio de la obra al mostrar la inexplicable enfermedad de la joven. Cita:
tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Otra cita. En la última consulta, Alicia yacía en estupor, mientras ellos la pulsaban, pasándose de una a otra la muñeca inerte. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió por fin. Entre los subtemas de la obra podemos mencionar el amor. El amor se ve reflejado en los personajes. Alicia amaba a su esposo y éste, aunque no se lo decía, también estaba enamorado de ella. Cita. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Personajes en la obra. Principales. Alicia, la esposa de Jordán. Es muy hermosa y de atractivo cuerpo, la cual luego de mudarse a la casa de su esposo en la luna de miel empieza a enfermarse y perder peso de forma misteriosa. Esta es una de las causas que la lleva a estar enferma de forma grave y casi agonizante. Jordán, el esposo de Alicia, se presenta como un hombre de carácter duro y áspero, pero quiere mucho a su esposa y se preocupa por su salud y su felicidad. Personajes secundarios. El médico. Es el doctor que trata a Alicia y no logra explicar por qué sucede su enfermedad y pérdida de peso grave, ya que ella se alimenta de manera correcta. La sirvienta es una empleada de Jordán, que al fallecer Alicia se le asigna la tarea de ordenar su cuarto y su cama, la cual al manosear el almohadón se espanta al ver que posee manchas de sangre. Personajes, según el grado de caracterización, planos y redondos. Según los rasgos físicos, Alicia es rubia, angelical y tímida. Amaba mucho a su marido, aunque hubiera preferido que fuera de manera diferente. Jordán es alto, de apariencia seria. Posee una gran diferencia con su esposa. No es cariñoso, esto debido a que su dureza le imposibilita decir lo que siente. Elementos de la narración. El género literario es narrativo y está determinado por las características ajustadas de los cuentos literarios, los cuales son brevedad, la subsistencia de un hecho único y un final impactante. Estructura de la narración. El cuento nos presenta una estructura que tiene un inicio, un desarrollo, nuda, clima y desenlace. En el inicio de la narración se centra en la presentación de los personajes y el lugar donde transcurren los hechos, que es la casa de Alicia y Jordán. Cita. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida. El carácter de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, aunque a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada. Desarrollo. Se centra en la enfermedad inexplicable que sufre la protagonista. Cita. Fue ese último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. Nudo. El nudo de la historia lo vemos en el momento que la sirvienta nota algo raro en el almohadón y procede a llamar a Jordán para contarle. Cita. La sirvienta, cuando entró después de deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. Señor, llamó a Jordán en voz baja. En el almohadón hay manchas que parecen ser sangre. Clímax. Se centra cuando Jordán se propone abrir el almohadón de plumas para ver lo que pasaba y se encuentra con el horrible animal. Cita. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror, con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Desenlace. En el desenlace del cuento, Jordán se da cuenta que el animal era la causa de la inexplicable enfermedad de su mujer y logró comprender cómo fue posible que ésta muriera en tan pocos días.
Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había el monstruoso vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas situaciones proporciones enormes. Descripción. El narrador dentro del cuento describe el lugar donde se lleva a cabo la trama y a los personajes principales. Cita: la blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión del palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Hasta este punto me corresponde hablar del cuento El almohadón de plumas. Esperamos de que las acotaciones hechas dentro de este análisis sean de provecho para todos. Muchas gracias.